Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos del área de álgebra. El objetivo que tiene este video es de analizar lo que son ecuaciones cuadráticas, lo que es el tema de inecuaciones y también lo que es el tema de patrones algebraicos. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente hablaremos a identificar lo que es la ecuación cuadrática y también identificar cuando falta un elemento fundamental dentro de este. Primeramente, para identificar la ecuación cuadrática, hay que recordar que la ecuación cuadrática está conformada por tres elementos. El primero de ellos es un elemento donde está elevado al cuadrado, es decir, tiene grado 2, como se puede identificar en esta parte roja. También hay que recordar que tienen un exponente grado 1, que es este, aunque la X no se mire de manera textual o escrita el número 1, siempre en álgebra se identifica que aquí tiene su grado 1 en este caso. Luego tenemos lo que es el término independiente, que es aquel el que solo se identifica por el número. En base a eso, muchas veces en el examen de admisión lo encontrarán lo que es resolver la ecuación cuadrática, primeramente de manera completa cuando tiene sus tres elementos. Muchas veces también tienen que hacerlo identificándolo en dos partes, como ser primeramente lo que es una ecuación lineal. Es aquel donde solo consiste de dos elementos, como se puede identificar primeramente con el elemento elevado al cuadrado, que sería este que está aquí, y el elemento de grado 1 o de exponente 1, haciendo faltante lo que es la parte independiente. Por otro lado, tenemos cuando tenemos una ecuación independiente, que es aquella que en la cual consiste primeramente del elemento elevado al cuadrado, que sería el elemento elevado a la 2. Y como su nombre lo indica, de ecuación independiente es la parte o elemento independiente que es el número, haciendo falta la parte del exponente de grado 1, es decir, elevado al cuadrado. Muchas veces durante el examen es preferible tener la parte general, es decir, la parte completa lo que es una ecuación cuadrática. Pero en dado caso que no se encuentra así, y sea, por ejemplo, en el primer caso de una ecuación lineal o de una ecuación independiente, en este video adecuaremos estrategias a ello. Continuando con el tema, vamos a hablar directamente de lo que muchas veces se enseña de lo que es cuando tenemos una ecuación cuadrática. Por lo general, nosotros utilizamos lo que es la fórmula general o también conocida como la fórmula de Bhaskara, que es aquello que hay que identificar las tres partes que contiene la fórmula general dentro de una ecuación cuadrática, como ser el elemento A, elemento B y el elemento C. En primer lugar, el elemento A es el que acompaña al, a la variable elevada al cuadrado. En este caso, el elemento A sería por defecto muchas veces el número 1. Pero ¿por qué vamos a educar como número 1? Porque hay que recordar algo. Siempre toda variable, aunque se quiere sola, por default o por de manera predeterminada en álgebra, siempre venir acompañada con el número 1. Luego tenemos para identificar lo que es el elemento b, es el número que acompaña a la variable elevado a la 1. En este caso sería el número 6. Ese sería nuestro elemento b. Por último, tenemos lo que es el elemento C, que es aquel que únicamente se considera al número. Dentro de la ecuación que tenemos sería el número 9.
Una vez identificado lo que son los tres elementos que conforman la ecuación general, tendríamos que sustituirlo. Tenemos en este caso huequitos vacíos para nosotros rellenarlos con los números, sabiéndolo identificar y memorizándose esta fórmula, que en este caso sería primeramente el elemento b, que es menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado, menos el 4 viene de manera constante, es decir, es un elemento que no va a cambiar, y luego colocamos el elemento a, que sería el número 1, por c, que en este caso sería el 9. Todo ello lo vamos a dividir por 2 por 9. Realizamos lo que es las sustituciones o realizar lo que son las potencias que nos darían a este grado de acá, pero ya aquí ya no lo continué porque durante el examen de admisión es preferible no utilizar lo que es la fórmula de Bhaskara o la fórmula general, ya que muchas veces se realiza demasiado, se lleva demasiado tiempo en que usted haga sustituciones, usted venga, haga multiplicaciones o potencias, y muchas veces el tiempo aquí por lo menos se nos va 3 o 2 minutos, por lo menos, para realizarlo. Y en otras ocasiones podemos cometer con un error, y entre ese error que te den un paso siempre va a estar reflejado dentro de las opciones a elegir, y tú puedes elegir de manera incorrecta. Por lo cual, en este canal no vamos a aplicar lo que es la ecuación cuadrática. Pero me van a decir, entonces, ¿para qué si no va a explicar eso de la fórmula general? ¿Cómo lo va a aplicar usted? Yo voy a utilizar el método de factorización. En este caso, el método de factorización es básicamente trabajar con la ecuación cuadrática y, por decirlo de alguna manera, disminuirlo a algo más tangible, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. En este caso, directamente vamos al ejercicio que nos dice el enunciado. ¿Cuál de los siguientes valores n hace cierta la ecuación? En este caso, tenemos que nos dice n elevado al cuadrado menos 121 es igual a 0. Si recordamos, en este caso, esto sería una ecuación independiente, ya que está conformada por un elemento elevado al cuadrado menos un elemento independiente. En este caso, vamos a hacer lo que es un despeje. ¿A qué vamos a despejar? A la n. En este caso, lo que hacemos es el 121 que está de ese lado restando va a pasar al otro lado. Y recordemos que si un elemento, digamos en este caso es resta, al otro lado va a realizar lo que es la operación contraria. Si estaba restando, al otro lado va a pasar a sumar y nos quedaría que n al cuadrado es igual a 121. En este caso, ¿qué nos estaban pidiendo? El valor de n. Como en este caso n se encuentra elevado al cuadrado, tenemos que eliminar ese exponente 2, como decir de alguna manera esa espinilla que le molesta a la n. Entonces lo que hacemos es realizar raíz cuadrada, y recordemos que en una igualdad lo que hago en un elemento, que en este caso sería lo que hago colocándole raíz cuadrada de un lado, al otro lado, que es el otro elemento, también va a pasar igual. Entonces digo, raíz con exponente cuadrado se cancela y digo, n me queda ya solo, lo bajo, y raíz de 121, como es una raíz cuadrada perfecta, se puede mencionar que raíz de 121 es 11 en este caso, pero recordemos que toda raíz cuadrada tiene dos resultados, un resultado positivo y un resultado negativo. En este caso, raíz de 121 puede tomar dos valores. O bien, x va a ser igual a 11, o la segunda opción que sería que x va a ser menos 11.
Volviendo a la pregunta, nos dice, ¿cuál de los siguientes valores de n es cierta la ecuación? Entonces leemos las opciones. Tenemos 121, 0, menos 11 y menos 21. Por lo cual, entre las dos posibles opciones que nos puede salir, nos da el resultado negativo, que sería la letra C, menos 11. En este caso, así de sencillo es resolverlo, porque en muchas ocasiones, si hubiéramos aquí utilizado lo que era la ecuación cuadrática, que aunque aquí está de manera incompleta, pero tiene siempre el elemento elevado al cuadrado. Pasando ahora al siguiente ejemplo, nos dice el ejercicio. En este caso, nos dice, ¿cuál de las siguientes opciones es una solución de la ecuación? Y tenemos el ejercicio, nos dice 4x elevado al cuadrado menos 8 es igual a 56. Lo que vamos a hacer es únicamente hacer un despeje para que x quede sola. Entonces realizamos y decimos, el 8 que está en este lado, restando n a x, la voy a pasar al otro lado, realizando la operación contraria. Y digo, 4x elevado al cuadrado va a ser igual a 56 más 8. En este caso realizo lo que es la suma y me queda 4x cuadrado es igual y 56 más 8 me da 64. Recordemos una parte, ya sea que un número esté a la par de una variable bien juntitas, es porque está multiplicando. En este caso, la x, ya sea la x sola o la x elevada al cuadrado, es una rompecorazones que siempre va a querer estar sola. Entonces lo que hago es que el 4 rompe con la x y lo pasa a volar al otro lado. Y si aquí estaba multiplicando, va a ser la operación contraria, que sería dividir. Y digo, x elevado al cuadrado es igual a 64 entre 4. Realizando la división, 64 entre 4 me da 16. Pero recordemos que yo no quiero la respuesta elevado al cuadrado. No quiero la respuesta de únicamente la x. Por lo cual, la espinilla, que sería en este caso, elevado a la 2, para cancelarlo o eliminarlo, tendría que ponerle raíz cuadrada. Y lo que hago en un elemento, también lo hago en el otro. Y digo, x elevado al cuadrado, le coloco raíz. Entonces hago aquí, se cancela raíz con exponente y me queda la x sola. Y raíz de 16, ya lo manejan. En este caso sería una raíz exacta y tendría dos resultados. O x va a ser igual a 4 o x va a ser también el resultado negativo, que sería igual a menos 4. Pero recordemos lo que dice el ejercicio. ¿Cuál de las siguientes opciones es una solución de la ecuación? Por lo cual, tomamos la parte positiva, que sería x es igual a 4, por lo cual la respuesta correcta es la opción A de Antonio. Así de sencillo. Muchas veces durante el examen van a utilizar lo que son despejes, liberar a x cuadrado, y a ese x cuadrado le tienen que, para quitarle ese granito o ese exponente 2, lo tendrán que colocar raíz cuadrada para decir cancelo raíz con exponente para que me quede la x sola. Continuando ahora con el siguiente ejercicio. En este caso, nos menciona el ejercicio cuáles son las raíces de la siguiente ecuación. En este caso, ya tenemos lo que es una ecuación cuadrática completa. ¿Cómo sé eso? Porque primeramente está compuesta por el elemento exponente de grado 2 o elevado al cuadrado. También tenemos lo que es el elemento grado 1 o elevado a la 1. Y tenemos el término independiente, que sería únicamente el número. En este caso no vamos a utilizar lo que es la ecuación general, sino que únicamente utilizaremos lo que es factorización. En este caso, como x elevado al cuadrado
Yo si le saco raíz me va a quedar x por x. Entonces lo que hago es hacer una factorización. Abro dos paréntesis y digo, esta x la distribuyo 1 en cada uno de los paréntesis. Y digo, siempre, 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 a los signos que tocaría dentro de los paréntesis, el que está en color verde es el primer signo que aparece, siempre va a estar en el primer paréntesis del lado izquierdo. Y el segundo, para calcular el segundo paréntesis, que sería del lado derecho, es el resultado de multiplicar el primer signo con el segundo. En este caso sería más por más me va a dar más. En este caso tendríamos que buscar ahora, una vez ya buscado, ya tenemos la x y los signos, primeramente dos números que multiplicados me den 3 y que sumados o restados 6. En este caso hago la conversión y durante el examen lo pueden hacer marcando su folleto. En este caso sería dos números que multiplicados me den 3 y que los mismos sumados o restados me den 6 y pruebo. 3 por 3 me da 9 y 3 más 3 me da 6. Por lo cual ya encontré los números adecuados. Como ambos son positivos, los coloco tal cual y me queda. De un lado me queda x más 3 y luego me queda x más 3. Se preguntarán ahora de qué me sirvió hacer esta factorización si aún no sé el resultado. En este caso, como era una ecuación cuadrática elevada o tiene una igualdad igual a 0, lo que hago es que este 0 se distribuya tanto al primer paréntesis como al segundo paréntesis. Y digo, quitándole sus paréntesis, digo que x más 3 es igual a 0 y como es el mismo elemento del otro lado, x más 3 también es igual a 0. Y lo que hago únicamente es también liberar o hacer un despeje para que x me quede sola. Por lo cual digo, si el más 3 que está sumando con el x, lo paso al otro lado de la igualdad, me va a quedar como x menos 3. Y también, como es igual, también sería x3. Pero, ¿qué nos decía la pregunta? ¿Cuál de las siguientes raíces son las soluciones de la siguiente ecuación? En este caso, como nos dio x menos 3, revisamos entre las opciones y tenemos que la opción correcta es la última, que es la letra D de Diosito. Ampáranos en el examen. En este caso, como vimos, se puede, muy bien ustedes pudieron haber utilizado la ecuación cuadrática. Ese es cierto, pero le llevaría demasiado tiempo. Y en el examen el tiempo es oro y es básicamente algo que se les va a ir de las manos de manera rápida, por lo cual se busca diferentes estrategias para utilizarlo. Sé que muchos de ustedes están acostumbrados a lo que es utilizar la fórmula general y así aprendieron durante esa etapa de colegio o en su etapa de carrera durante el bachiller. Pero usted perfectamente puede buscarlo en otro canal de YouTube a otros profesores muy familiarizados o muy respetados, como ser Matemáticas con Juan, lo que es otros canales, como ser también el profe Alex, que te van a identificar, a mostrarte lo que es la ecuación cuadrática, utilizando la fórmula general, que yo también, yo los miré en mi etapa de colegio, pero al final como ellos enseñan como si estuvieras todavía en preparatoria o en colegio, pero a la hora de utilizarlo en el examen de admisión, la enseñanza, por experiencia se los digo, cuando yo realicé lo que era la PA y tuve que afrontar este tipo de ejercicios, era más factible utilizar lo que era factorización que llevarme todo lo que era. Primeramente, identificar los elementos A, B y C, sustituirlos. Luego lo que era realizar multiplicaciones y la potencia. Luego identificar la raíz. Y en dado caso que la raíz no sea exacta, te toca descomponer en factores con números primos. Luego eso tendrías que escribirlo o restarlo con el más menos, el elemento de la B. O sea que lleva un solo quilombo para llegar al mismo resultado que sería menos 3.
y en este caso vimos que es de manera más sencilla y práctica. Una vez dicho esta aclaración, pasamos al siguiente elemento o ejemplo, que en este caso dice, ¿cuál es la raíz de la siguiente ecuación? En este caso, nos mencionan la ecuación 4x cuadrado menos 24x más 36. En este caso, tenemos una ecuación cuadrática. A simple vista se puede identificar. Pero ¿qué pasa? Siempre, 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 si no vas a utilizar lo que es la ecuación cuadrática, en este caso, el elemento que acompaña a x elevado al cuadrado, tendríamos que eliminar lo que en este caso sería el número 4. ¿Y cómo hago para eliminarlo? Se preguntarán, ok, lo que puedo hacer es dividir entre 4, pero recordemos que lo que haga dentro de una ecuación afectará a todos los elementos, tengo que dividirlas a todas entre 4. Y digo, 4x al cuadrado entre 4 me va a dar a x al cuadrado. 24x entre 4 me va a quedar a 6x más 36 entre 4 me queda a 9. En este caso nos quedó algo similar al ejercicio anterior. Entonces, como ya sabemos realizarlo únicamente, hago la factorización y digo x al cuadrado, abro paréntesis, lo distribuyo, una x aquí, una x acá, y digo ahora, ¿qué primer signo voy a colocar en este primer paréntesis? Es este, siempre, siempre, siempre el primer signo va a ir en el primer paréntesis, por default o de manera predeterminada. Y luego para sacar el siguiente signo, voy a multiplicar el primero con el segundo. Y digo, menos por más, menos el signo del segundo paréntesis. Y ahora tengo que buscar dos números que multiplicados me den 9 y sumados o restados me den menos 6. En este caso, si yo multiplico menos 3 por menos 3, menos por menos es más, y 3 por 3 es 9. Y si yo hago la suma de menos 3 más menos 3, me quedaría menos 6. Por lo cual ya tengo los dos números a identificar, que serían 3 de un lado, 3 del otro. Pero como es una ecuación cuadrática, lo vamos a igualar a 0, como ya lo traen de manera predeterminada. Entonces distribuyo el 0 tanto en el primer paréntesis como en el segundo, y nos queda que x menos 3 es igual a 0, y hacemos un simple despeje y decimos 3 que está restando va a pasar a el signo contrario del otro lado. Nos quedaría x es igual a 3. Igual pasaría aquí. El x que está restando pasa con su signo contrario, que sería 3. En este caso está con menos 3 y el otro lado queda como positivo 3. Volviendo a leer el ejercicio, nos da que dice, ¿cuál es la raíz mayor de la ecuación? En este caso sería x es igual a 3. Buscamos entre las opciones y entre las opciones está la letra C, que es 3. Así de sencillo. Sé que muchos, nuevamente volviendo a la redundancia, han aprendido con la fórmula general, pero en este video como tal no miraremos lo que es la solución así, sino que es más factible para tu examen realizar lo que es factorización. Que me lo preguntan, prefiero 1000 veces realizar lo que es una factorización a una ecuación cuadrática que utilizar la fórmula Bhaskara o la fórmula general. Continuando ahora con el siguiente tema, hablaríamos de las inecuaciones, que son aquellas expresiones matemáticas similares a las ecuaciones, pero en lugar de usar signos de igualdad, utilizamos signos de desigualdad, como ser mayor que, ojos, vayan identificándolos si es posible, anótenlos, mayor que, mayor o igual que, menor que,
y menor o igual que. En este caso, estas expresiones se utilizan para describir un rango de soluciones en lugar de una sola valor. Por ejemplo, la siguiente inecuación nos dice x más 3 es mayor que 8. Indica entonces que el valor a sustituir en x tiene que satisfacer la expresión y debe ser mayor que 5. ¿Por qué tiene que ser mayor que 5? Ojo, recordemos, por ejemplo, si pongo 5 directamente y digo 5 más 3 es 8 y 8 es mayor que 8, ¿no? Es igual a 8. Por lo cual, si yo vengo y coloco un número mayor que 5, por ejemplo, el 6, y digo 6 más 3 es 9. ¿9 es mayor que 8? Sí. El 9, el 6 satisface a esta inecuación, por este caso. Pero lo vamos a saber identificar en las siguientes láminas. En este caso, las inecuaciones son fundamentales en álgebra porque permiten representar situaciones en la vida real, como límites de velocidad, presupuestos o restricciones en problemas de optimización. Se resuelve de manera similar a las ecuaciones, pero con la regla especial de que si se multiplica o divide por un número negativo, el signo de desigualdad debe invertirse. ¿Cómo así? Queremos el ejemplo. En este caso, tenemos la siguiente inecuación y nos dice menos 2x es mayor que 6. En este caso, como inecuaciones y ecuaciones, lo que tienen como fundamental es el proceso de despeje. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que dejar la x sola. Entonces, como el menos 2 está pegadito al x, es decir, que están como pareja multiplicándose, el x como tiene que quedarse sola, rompe con el menos 2 y lo manda a volar al otro lado, que sería que si aquí estaba multiplicando, al otro lado a dividirle al 6, pero aquí está el caso especial. Si dividimos ambos lados por menos 2, se debe cambiar el signo. En este caso, estaba con el signo mayor que, pero como pasé al menos 2, al otro lado a dividir, cambió el signo con el que sería menor que. Y nos queda de la siguiente manera que x es menor que menos 3. Estas soluciones pueden representarse en una recta numérica o en una notación de intervalo, dependiendo el contexto. Pero durante tu examen de admisión únicamente te van a pedir el valor que satisfaza lo que es esta inecuación. Continuando ahora pasaríamos a los ejemplos. Primeramente tendríamos esta inecuación que nos dice x más 3 es mayor que 8. En este caso, como es igual que una ecuación que únicamente solo tiene la diferencia que es el signo de la desigualdad, tenemos que despejar para x. En este caso, el 3 que está ahí molestando al x tiene que pasar al otro lado. Y si aquí estaba sumando, va a ser la operación contraria, que es restar. Y decimos, x es mayor que 8 menos 3. Realizando lo que es la resta, nota que x es mayor 5. Hay que tomar algo en diferencia, que en ocasiones, cuando eran lo que era una ecuación de igualdad, cuando teníamos lo que era ecuación, siempre era un valor fijo, es decir, la x era igual a 5, por lo cual únicamente podía tomar ese valor único, que es el 5. Pero en el caso de las inecuaciones, no, pueden ser varias los valores que pueden satisfacer a la inecuación. ¿Por qué? Porque como en este caso x es mayor que 5, tiene que ser un número mayor que 5. Valga la redundancia. Por ejemplo, x puede tomar el valor de 5.1, puede tener el valor de lo que es x puede ser 6, x puede ser 100, x puede ser 1000 o x puede ser hasta el infinito, porque todos esos números que mencioné anteriormente son mayores que 5.
cual pueden satisfacer a lo que es la desigualdad en este caso. Pasando ahora al siguiente ejemplo, tenemos lo que es el elemento 4x menos 3 mayor que 12. Lo que vamos a hacer es hacer otra vez un despeje. El menos 3 que está restando de un lado, lo vamos a pasar a hacer la operación contraria y decimos 4x es mayor a 12 más 3. En este caso, realizando la suma, nos quedaría que 4x es mayor que 15, pero tenemos que dejar a la x sola. Entonces la x rompe con el 4 y como estaba multiplicando va a pasar a hacer la operación contraria, que es dividir. Y decimos que x es mayor a 15 cuartos. Ojo, cuidado. En este caso ya tendríamos la primera solución, que sería que x tiene que ser mayor a 15 cuartos. En este caso, si entre las opciones no te sale el valor de fracción, si no son valores decimales, tendrías que dividir lo que es este valor y decimos 15 entre 4, realizando la división sería, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 15? Cabe 3 veces y digo 4 por 3 es 12 y 15 menos 12 me da 3. Pongo mi punto decimal, pongo un 0 aquí y digo 4, ¿cuántas veces entra en el 30? Entra 7 veces. Y digo 7 por 4, 28. 28. Lo resto al 30 y digo 30 menos 28, me quedan 2. Pongo ya como está el punto decimal, únicamente pongo un 0 y digo cuántas veces entra el 4 en el 20. Entra 5 veces y digo 5 por 4, 20. 20 menos 20 0, por lo cual el valor también que puede tomar en este caso, que no está en forma de fracción, sino en forma decimal, sería que x es mayor a 3.75. En este caso, puede haber dos valores, como hemos visto hasta ahorita, o muy bien en forma de fracción o en forma decimal. Eso dependerá del contexto de las opciones de que tenga este ejercicio. Solo que únicamente resalto este punto. Continuando ahora, pasamos a un ejercicio en particular, que en este caso nos dice menos 3x menor que 15. En este caso, como tenemos que hacer un despeje y pasar, dejar sola la x, el menos 3 que está multiplicando va a pasar a dividir al otro lado. Y como es un número negativo, recordemos la regla especial que pasaba. Si pasamos un número negativo de un lado al otro, ya sea a pasar a multiplicar o a dividir, lo que pasa es que va a cambiar el signo de la desigualdad. Si aquí era menor que, va a pasar ahora a mayor que. Mucho ojo a recordar esto. Muchos muchachos en el examen, por decir que estaban nerviosos o lo estaban haciendo demasiado rápido, estos pequeños detalles los pasan por alto. Y al final, en las opciones te van a colocar la opción incorrecta también. Y aquí pudo haber sido x menor que menos 5. Y va a estar entre las opciones. Por lo cual, tú tienes que tomar en cuenta estos pequeños detalles y practicarlos. Entonces, diciendo ahora que pasamos el menos 3 al otro lado a dividir con el 15, nos queda x mayor que 15 entre menos 3. Y digo, realizo la división y 15 menos 3 es igual a menos 5, por lo cual el resultado correcto sería que x es mayor que menos 5. Si es posible, memorícense este paso o esta regla especial dentro de las desigualdades de las inecuaciones. Tomar mucho ojo porque en el examen, como son únicamente 3 temas a evaluar, muchas veces te pueden salir bastantes inecuaciones. Tomar ojo y tomar en cuenta. Pasamos al siguiente ejemplo, que en este caso sería 2x menos 6
menor que 4 más 4x. En este caso es realizar los pasos como si fuera una ecuación. Únicamente agrupamos lo que es las x, las variables del conjunto número con x de un lado, más los elementos que están solo, que serían los números. Y digo, 2x y el 4x que está de este lado va a pasar a hacer la operación contraria. Si estaba sumando, va a pasar a restar aquí este lado. El 4 lo dejo tal cual y el menos 6 que estaba del lado izquierdo lo tengo que mandar a volar al otro lado derecho. Y va a ser la operación contraria. Si estaba restando, aquí va a quedar sumando. En este caso se van a preguntar, profe, pero usted mencionó que todo número negativo pasándolo al otro lado cambia el signo. Como ven, aquí no he cambiado el signo. ¿Por qué? Porque únicamente si volvemos a la lámina anterior, se aplica el cambio del signo de desigualdad a la multiplicación y división. Como en este caso únicamente es cambiar el signo para realizar suma o resta, no se hace cambio de este signo. Y por lo cual, ya ahora, teniéndolo ya agrupado las dos parejas, realizo las respectivas operaciones y digo 2x menos 4x nos va a quedar a menos 2x. Sigo conservando mi signo actual, es menor que, y realizo lo que es la suma. 4 más 6 me da 10. Ahora sí, se viene lo interesante. Y en este caso, como a x tengo que dejarla sola, tengo que mandar a volar el menos 2. En este caso, como es un número negativo y estoy realizando el cambio de multiplicar a dividir, voy a hacer el cambio de signo de la desigualdad. Entonces, bajo el x y el menos 2 que pasó a dividir afectó al signo de desigualdad. Y ya no sería menor que, sería mayor que. Entonces realizo ahora lo que es la división y digo 10 entre menos 2 da que x es mayor que menos 5. En este caso hay que tomar mucho ojo y por eso coloqué este tipo de ejercicio, porque muchas veces tanteamos a equivocarnos en estas situaciones. Recordemos que si se hace el cambio de una suma a una resta o de una resta a una suma, no se cambia el signo, se mantiene todavía tal cual. Pero ya cuando sea una multiplicación, está a este lado, o una división, tengo que cambiar un elemento negativo y lo paso al otro lado, ya sea a izquierda o a derecha, el signo de desigualdad lo voy a cambiar. Tomar mucho ojo y hago mucho énfasis en esto. Continuando ahora, hablaremos del siguiente ejercicio que nos dice, ¿cuál es la solución de 4 por x menos 3 menor que 2x menos 2? En este caso tengo que primeramente distribuir el 4, tanto el x como el menos 3, y multiplico y digo 4 por x, 4x, más por menos 4 por 3, 12. Bajo el signo tal cual y lo otro lo copio tal cual, como viene. Ahora tengo que hacer los despejes. Voy a agrupar las x o las variables de un lado, los números de otro. Y digo, el 4x se queda tal cual ahí, tranquilo, únicamente lo bajo. El 2x que está del lado derecho lo tengo que pasar al lado izquierdo, y como está sumando, en este caso no está sumando, pero sí tiene un signo negativo, aunque no se mire aquí, siempre en álgebra se tiene a tomar en cuenta que este número es positivo, por lo cual pasaría al otro lado a número negativo, quedando como menos 2x. Luego lo que hago ahora, el menos 2 lo bajo tal cual aquí,
y el menos 12 está acá, que está restando al 4x, va a pasar al otro lado a número positivo y nos quedaría 12 menos 2. Realizando lo que es las respectivas operaciones, 4x menos 2x me queda 2x y 12 menos 2 me queda 10, por lo cual me queda de la siguiente manera. 2x menos 10 va a quedar, y como el x tiene que quedar sola, el 2 que está junto con él va a pasarse a volar al otro lado a dividir. Digo, x va a ser a menor que 10 entre 2. Te van a preguntar, aquí por qué no hice el cambio de signo, si usted dijo anteriormente que tanto en la multiplicación y en la división se hace cambio de signo. En este caso no lo vamos a cambiar porque el número es positivo, por lo cual se conserva el signo de desigualdad de la ecuación. Entonces digo, x menor que 10 entre 2, divido, hago la división y me queda que x es menor que 5. En este caso, si yo hubiese hecho el cambio absurdo de signo, siempre iba a quedar como, por ejemplo, en este caso me hubiera quedado de diferente manera. X mayor que 5. Si yo hubiera hecho eso, siempre van a encontrar la opciones erróneas. Muchos elegirían lo que es la letra A. Si hubiera hecho el cambio de signo aquí y hubiera apuntado hacia la derecha y no a la izquierda. Pero como era un número positivo, ya no elijo esa opción, lo que sería la opción B de bueno, porque X es menor que 5. O sea que tiene que buscar un número que sea menor que 5. Por ejemplo, 4 es menor que 5. Mucho ojo porque en el examen va a haber distractores así que por X o Y razón, por los nervios, el estrés o hacerlo demasiado rápido, nos pasamos estas ejemplos o detalles. Mucho ojo, estimados. Continuando ahora hablaríamos sobre la definición de patrón numérico, que ya es el tema final de este video. Un patrón numérico es una secuencia de números que siguen una regla específica. Esta regla puede implicar sumas, restas, multiplicaciones o divisiones para obtener los siguientes términos de la secuencia. Vamos a hablar primeramente de los tipos de patrones numéricos. El primero de ellos son patrones numéricos crecientes. ¿Qué quiere decir esto? Se caracteriza porque los números aumentan para obtener el siguiente número en la fila. Se suma o se multiplica por una cantidad fija. En este caso, miremos el ejemplo número 1 que nos dice la secuencia es la siguiente: 2, 5, 8, 11 y 14. Aunque ustedes lo pueden mirar sencillo, aquí únicamente es que de 2 al 5, ¿qué se hizo? Se sumó 3. Del 5 al 8, también sumé 3. Del 8 al 11, también 3. Y del 11 al 14, también sumé 3. Por lo cual la regla que se aplicó aquí es que se sumó 3 en cada paso. Los siguientes números serían 14 más 3. Si aplicamos la regla es 17. Y al 17 también le sumo 3, me queda 20. Y así sucesivamente. En este caso, miremos el siguiente tipo de patrones. Con los ejemplos tenemos el segundo ejemplo, que en este caso dice la secuencia 1, 6, 11, 16, 21, 26. Ustedes son bien observadores. Del 1 al 6, ¿qué tuve que hacer? Sumé 5. ¿Okay? Vamos a ver si se mantiene. Del 6 al 11 que hice, también sumé por 5. Y del 11 al 16 que también hice, también sumé por 5. Por lo cual la regla es constante, por lo cual se suma 5 en cada paso. El siguiente número sería 31, ya que 26 más 5 me darían el número 31. Y así sucesivamente en esta secuencia. Por último, miraremos un ejemplo de multiplicación
multiplicación que nos dice la secuencia. 2, 4, 8, 16, 32. ¿Qué pasó aquí? Ya no puedo hacer una suma, ¿no? Porque ya no es sumar 2. De 2 para llegar a 4 es 2, pero del 4 a llegar al 8 es 4. Del 8 al 16 es por 8. El 8 para el 32 es 16. Lo que sí se puede identificar es que la regla que se aplicó en la secuencia anterior es multiplicar por 2. ¿Por qué? Si multiplicamos 2 por 2 nos va a dar 4. 4 por 2 me da 8. 8 por 2, 16 y 16 por 2 es 32. ¿Qué número seguiría? 32 por 2 da 64. Y quiero seguir todavía con la secuencia. 64 lo multiplico por 2 para que me dé 28. Esos serían los siguientes números en esta secuencia. Continuando ahora, también hablaremos de los patrones numéricos decrecientes. Estos, en cambio a lo anterior, estos patrones disminuyen en valor aplicando resta o división para obtener el siguiente número. Y tenemos en el ejemplo, la secuencia es la siguiente: 80, 70, 60, 50 y 40. En este caso, si son bien observadores, el 80 para llegar al 70 lo resté por 10. Del 70 para el 60 también resté por 10. Del 60 al 50 también resté por 10. Y 50 para llegar al 40 también resté por 10. Por lo cual la regla es constante y sería que se resta 10 en cada paso. Por lo cual el siguiente número sería 30, porque recordemos, del 40 y aplicando la regla que es menos 10 me daría 30 en este caso. Continuando ahora, hablaremos de los patrones numéricos alternados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son los patrones que combinan las dos reglas diferentes anteriores dentro de la misma secuencia. Y esto es por lo general que siempre saldrá en el examen de admisión. Va a salir una secuencia sencilla, fácil de identificar. También lo que son los patrones alternados, que tiene que averiguar cuáles son las dos reglas que se aplican dentro de la secuencia. Miremos el ejemplo que nos dice la secuencia la siguiente: 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 y 17. Si yo soy primeramente observador, del 2 para llegar al 5 lo multipliqué por 3. Del 3 para llegar al 6 solo sumé 1. Luego del 6 para el 9 otra vez sumé 3. Del 9 al 10 sumé 1. Y así sucesivamente, por lo cual yo puedo decir, y entre las opciones puede salir, que la regla que se aplicó en la secuencia anterior es que se alterna entre la suma del 3 y sumar luego 1. Y así sucesivamente. Por lo cual, el siguiente número sería 18, ya que sumamos 1 en este caso. Y luego el 21 es la suma del 3 más el 18. En este caso sería así en esta secuencia. Por último, tenemos lo que es el último ejemplo de este video, que es la multiplicación progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos la siguiente secuencia que nos dice 3, 6, 18, 72 y 360. Si nosotros somos bien observadores, miraremos que aquí muchas veces este tipo de secuencia no es muy rápida de captar, pero lo que se aplicó aquí fue lo siguiente: que cada número se obtiene multiplicando por un número creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que si el 3 para llegar al 6 lo multipliqué por 2, para llegar al 18, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el número anterior, que fue 6, por el 3 para que me dé 18. Y para que me dé 72, fácil. ¿Y qué? El número anterior, que fue 18, por el 4 para que me dé 72. Y para llegar a 360, también fácil. El número anterior, 72, por otro número creciente. Si ya tomé el 4, ahora lo multiplicaré por el 5. Y 72 por 5, 360. Y hice la pregunta:
¿Cuál sería el número siguiente de la secuencia? Fácil. Multiplico el número último de la secuencia, como ya vimos, y lo multiplicaré por el siguiente número creciente. Después del 5 sigue el 6. Multiplico 360 por 6, que me daría 2160. Así de sencillo. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado este tipo de contenido, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las nuevas novedades en el canal. Sin más, saludos.